Capítulo número 4. Deportes. La mentalidad de los campeones. En el deporte todo el mundo cree en el talento, incluso o especialmente los expertos. De hecho, de ahí viene la idea de un talento innato, de alguien que parece un deportista, que se mueve como un deportista y es un deportista sin siquiera intentarlo. Esta creencia es tan grande que hay muchos cazatalentos y entrenadores que solo buscan esos talentos innatos y los equipos compiten entre ellos para pagar cantidades desorbitadas por ficharlos. Billy Ben era uno de esos talentos naturales. Todo el mundo estaba de acuerdo en que sería el próximo Babe Ruth, uno de los jugadores de béisbol más famosos de todos los tiempos. Pero le faltaba una cosa, la mentalidad de un campeón. Como nos cuenta Michael Lewison en La Pelota de Oro, para cuando este hombre estaba en segundo curso del instituto ya era el máximo anotador del equipo de baloncesto, el jefe del equipo de fútbol americano y el mejor bateador del equipo de béisbol, que batió 500 en una de las ligas más duras del país. Su talento era auténtico de veras. Pero en el mismo momento en que las cosas iban mal, buscaba algo que romper. No era solamente que no le gustase fallar, es que ni siquiera sabía cómo fallar. Cuando accedió en el béisbol o cuando ascendió en el béisbol, pasando de las ligas menores a las mayores, las cosas fueron empeorando. Cada vez que tenía que batear se convertía en una pesadilla, en otra oportunidad para verse humillado y cada vez que hacía una capucha, bateando se rompía en pedazos. Como dijo un cazatalentos, Billy tenía la convicción de que ante todo no debía arriesgarse a hacer un fuera de juego. ¿Te resulta conocido? ¿Intentó arreglar sus problemas de manera constructiva? No, por supuesto que no, porque esto es un ejemplo de la mentalidad fija. En el talento natural no debería necesitar esfuerzo. El esfuerzo es para los demás, para los menos dotados. El talento natural no pide ayuda, ya que sería una admisión de debilidad. Resumiendo, el talento natural no analiza sus defectos ni los elimina entrenando o practicando. La mera idea de ser imperfecto es aterradora. Al estar tan metido en la mentalidad fija, se encontraba atrapado en su enorme talento. Bean, el jugador, no se recuperó nunca de esta mentalidad fija. Bean, el de tremendo éxito como ejecutivo de las ligas mayores, sí lo hizo. ¿Cómo ocurrió eso? Había otro jugador que vivía y jugaba al lado de Ben en las ligas menores y en las mayores, Lenny Dykstra, que no tenía ni siquiera una pequeña parte de la dotación física de aquel ni de su habilidad natural. Pero Benny lo observaba con asombro. Como Benny continuaba, como Benny contó después, él no tenía el concepto de fracaso. Y yo era lo contrario. Y continúa, empecé a tener una idea de lo que era un jugador de béisbol y me di cuenta que yo no lo era. Lenny sí, Lenny lo era. Conforme miraba, escuchaba y meditaba en ello, se le ocurría que la mentalidad era más importante que el talento. No mucho después de eso, como parte de un grupo pionero en la aplicación de un novedosísimo método de fichaje y gestión, llegó a la conclusión de que apuntar carreras, la clave del béisbol, consistía mucho más en un promedio que en un talento. Armado de esas percepciones, Benny, como director general, llevó a su equipo a una temporada de 103 partidos vencidos, con lo que ganó el campeonato de su división.
y estuvo a punto de romper el récord de victorias consecutivas. Y el equipo tenía los sueldos más bajos de béisbol. No compraban talento, compraban mentalidad. Tema: la idea del talento natural. Ahora lo ves, ahora no. La dotación física no es como la dotación intelectual, porque la dotación física es visible. El tamaño, la estructura, la agilidad son muy evidentes. La práctica y el entrenamiento son visibles también y producen resultados tangibles. Uno pensaría que eso disiparía la fábula del talento natural. Puedes ver a Moody Boyce, que mide 1,60 jugando en la liga de la NBA de baloncesto, y a Doug Flutie, el pequeño jefe de equipo de fútbol que ha jugado grandes partidos. Puedes ver a Peter Gray, el jugador de béisbol que tiene un solo brazo que llegó a las ligas mayores, a Ben Hogan, uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos, que carece completamente de elegancia, a Glenn Cunningham, el gran corredor que tenía las piernas quemadas y dañadas, al jugador de baloncesto Larry Bird y su lentitud. Puedes ver a los pequeños o sin gracia o incluso discapacitados que lo consiguen y a los especímenes divinos que no. ¿No debería eso decirnos algo? Los expertos del boxeo dependen de medidas físicas que llaman los cuentos de la cinta métrica. Para identificar a los talentos naturales, esas medidas son la muñeca del boxeador, la amplitud del pecho y el peso. Muhammad Ali Muhammad Ali falló en esas medidas. No era un talento natural. Tenía mucha velocidad, pero no poseía el cuerpo de un gran boxeador. Carecía de la fuerza y no tenía los movimientos clásicos. De hecho, su manera de boxear era completamente equivocada. No bloqueaba los golpes con los brazos o los codos y golpeaba en rápidos intercambios como un aficionado. Dejaba expuesta la barbilla y echaba atrás el torso para evitar los golpes que le vinieran. José Torres dijo que era como alguien que estuviera en mitad de las vías y quisiera evitar que el tren lo arrollase, corriendo hacia atrás en lugar de apartarse hacia un lado. Sonny Liston, el adversario de Ali, sí que era un talento natural. Lo tenía todo: el tamaño, la fuerza y la experiencia. Su fuerza era legendaria. Era impecable que Ali pudiese ganarle. Era impensable que Ali pudiese ganarle. En el emparejamiento era tan ridículo que para la pelea el estadio solo estaba lleno a medias. Pero además de su rapidez, el punto fuerte de Ali era su mente, su cerebro, no sus músculos. Estudió a su oponente y se dirigió a su yugular mental. No solo estudió el estilo de lucha de Liston, sino que observó muy de cerca la clase de persona que era fuera del ring. Leí todas las entrevistas que había hecho. Hablé con gente que había estado cerca de él o había hablado con él. Me encantaba, me echaba en la cama y meditaba sobre todo eso. Intentaba tener una imagen de cómo funcionaba su mente. Y luego volvió esa imagen contra él. ¿Por qué parecía que Ali se volvía loco antes de cada pelea? Torres señala que era porque sabía que el golpe que noqueaba es el que no se ve venir. Ali dijo: Liston tenía que creer que yo estaba loco, que era capaz de hacer cualquier cosa. No podía ver de mí absolutamente nada más que mi bocaza, y eso era lo que yo quería que viera. Flota como una mariposa, pica como una abeja. Tus manos no pueden golpear lo que tus ojos no pueden ver. La victoria de Ali sobre Liston figura en la historia del boxeo. Un famoso manager reflexiona sobre Ali. Él era una paradoja. Su rendimiento físico sobre el ring dejaba mucho que desear. Aún así, su cerebro estaba siempre en perfectas condiciones de trabajo. Con una gran sonrisa sobre el rostro, siguió diciendo mientras se señalaba la frente con el dedo índice:
Nos enseñó a todos que todas las victorias vienen de aquí, tocándose la mente. Luego levantó los puños y añadió, y no de aquí, no de lo físico. Esto no consiguió cambiar la mentalidad que tiene la gente sobre la dotación física. No, ahora cuando pensamos en Ali a posteriori, vemos el cuerpo de un gran boxeador. Era estupendo que su mente fuera tan aguda y que escribiese divertidos poemas, pero seguimos creyendo que su grandeza residía en su físico y no comprendemos cómo los expertos no vieron esa grandeza desde el principio. Michael Jordan. Michael Jordan tampoco era un talento natural. Ha sido el deportista que más duro ha trabajado, quizá en toda la historia del deporte. Es bien sabido que Michael Jordan fue descartado del equipo universitario de baloncesto. Aún nos reímos del entrenador que lo eliminó. No fue fichado por la universidad para la que quería jugar, la Pública de Carolina del Norte. Bien, ¿acaso no fueron unos insensatos? No lo escogió ninguno de los dos primeros equipos de la NBA, que podrían haberlo elegido. Vaya metedura de pata. Eso es porque ahora sabemos que ha sido el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y creemos que eso debería haber sido evidente desde el principio. Cuando lo miramos, vemos a Michael Jordan, pero hasta ese momento solo era Michael Jordan. Cuando lo eliminaron del equipo universitario, se quedó desolado. Su madre nos cuenta, le dije que volviese y se disciplinase. Y vaya, sí lo hizo. Normalmente salía de la casa a las 6 de la mañana para ir a practicar antes del colegio. En la Universidad de Carolina del Norte trabajó constantemente. El entrenador estaba atónito por su disposición a esforzarse más que cualquier otro. Una vez, después que su equipo perdiese el partido que cerraba la temporada, Jordan fue y ensayó sus lanzamientos durante horas. Se estaba preparando para el año siguiente. Incluso en la cima de su éxito y su fama, después de convertirse en un genio del deporte, su obstinada práctica siguió siendo legendaria. Su antiguo entrenador de los Bulls, John Buck, lo llamó un genio que quiere poner al día constantemente su genio. Para Jordan, el éxito brota de la mente. La fortaleza mental y el corazón son mucho más fuertes que las ventajas físicas que puedas tener. Siempre lo he dicho y siempre lo he creído. Pero los demás miran a Michael Jordan y ven una perfección física que lo condujo inevitablemente a la grandeza. Babe Ruth. ¿Y qué pasa con el jugador Babe Ruth? Bien, claramente no era un modelo de perfección física. Ahí estaba ese tipo que tenía un apetito famoso y una barriga enorme que sobresalía de su uniforme de los Yankees. Madre mía, ¿y no le hace eso todavía más un talento natural? Pues no se iba de juerga toda la noche y al día siguiente daba un paseíto por el plato de batear para golpear un home run. Rook tampoco era un talento natural. Al principio de su carrera profesional no era tan bueno bateando. Tenía mucha fuerza, fuerza que provenía del compromiso total que adquiría cada vez que balanceaba el bate. Cuando conectaba los golpes quitaba el aliento, pero era muy irregular. Es verdad que podía consumir asombrosas cantidades de alcohol e inauditas cantidades de alimentos. Después de una gran comilona podía devorar una o varias tartas enteras de postre, pero también sabía disciplinarse cuando tenía que hacerlo. Muchos inviernos trabajaba durante toda la temporada baja en el gimnasio para ponerse más en forma. De hecho, tras la temporada de 1925, cuando parecía como si se hubiese venido a menos, se comprometió de veras a ponerse en forma y funcionó. Desde 1926 hasta 1931 batió 354, con un promedio de 50 home runs al año y 155 carreras en las que batió. Su biógrafo
Dice, Rupp llevó a cabo la exhibición sostenida de golpes de mayor calidad que el béisbol haya visto nunca. Desde las cenizas de 1925, Rook se elevó como un cohete con la disciplina. También le encantaba entrenarse. De hecho, cuando se unió a los Buxton de Red Sox, los veteranos estaban resentidos con él porque quería practicar con el bate todos los días. No era solo un novato, era un lanzador novato. ¿Quién se creía que era intentando entrenarse con el bate? Una vez más adelante en su carrera, lo castigaron y lo expulsaron del juego. Eso ya era algo malo, pero tampoco lo dejaban practicar y eso dolía de veras. Ty argumentaba que ser lanzador ayudó a Rook a desarrollar sus golpes, porque ser un lanzador contribuyó a sus golpes con el bate. Según Cobb, podía experimentar en el plato de bateo. A nadie le importa mucho si un lanzador es eliminado o no, o tiene un buen aspecto bateando. De modo que Rook podía hacer sus grandes movimientos. Si fallaba, no importaba. Según pasaba el tiempo, aprendió cada vez más cómo controlar ese gran balanceo y a golpear la bola con la madera. Para cuando se convirtió en un jugador en el extremo del campo a tiempo completo, ya estaba listo. Aún así, nos aferramos firmemente a lo que Stephen Will llama la idea generalizada de que los jugadores son trozos de carne que de manera natural y sin esfuerzo exhiben los talentos con los que los dotó la naturaleza. Tema: las mujeres más rápidas de la Tierra. ¿Y qué hay de Vilma Rudolph, aclamada como la mujer más rápida de la Tierra después de que ganara 3 medallas de oro en velocidad y relevo en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma? De joven estaba muy lejos de ser una maravilla física. Fue una niña prematura, la 20ª de los 22 hijos que tuvieron sus padres, y estaba siempre enferma. A los 4 años de edad estuvo a punto de morir en una larga lucha contra la pulmonía doble, la escarlinata y la poliomielitis, lucha de la que salió con la pierna izquierda casi paralizada. Los médicos le dieron pocas esperanzas de que pudiese utilizarla otra vez. Durante 8 años se dedicó vigorosamente a la fisioterapia, hasta que a los 12 se despojó de la rodillera que utilizaba y empezó a andar con normalidad. Si eso no es una lección de que las habilidades físicas pueden desarrollarse, ¿qué lo es? Inmediatamente aplicó esa lección al baloncesto y a las pistas, aunque perdió todas las carreras en las que participó en su primera competición oficial. Después de su increíble trayectoria deportiva, dijo: solamente quiero que me recuerden como una mujer muy trabajadora. ¿Y qué hay de Jackie Joyner, aclamada como la mejor deportista de todos los tiempos? Entre 1985 y principios de 1996 venció en cada heptatlón en el que participó. ¿Qué es exactamente un heptatlón? Es una competición deportiva agotadora de 2 días de duración, dividida en 7 partes: una carrera de 100 metros vallas, salto de altura, lanzamiento de jabalina, una carrera de 200 metros, salto de longitud, lanzamiento de peso y una carrera de 800 metros. No es de sorprender que la ganadora se la considere como la mejor deportista del mundo. Por el camino, Joyner registró las 6 puntuaciones más altas de la historia en ese deporte. Estableció récords mundiales y ganó 2 campeonatos mundiales, así como 2 medallas olímpicas de oro, 6 si contamos las que ganó en otras competiciones. ¿Era una deportista nata? Talento tenía, pero cuando empezó en las pistas de velocidad casi siempre acababa como la última. Cuanto más trabajaba, más rápida se hacía, pero seguía sin ganar carrera alguna. Finalmente comenzó a ganar. ¿Qué había cambiado?
Algunos podríamos atribuir mi transformación a las leyes de la herencia, pero creo que fue mi recompensa por todas esas horas de trabajo en el camino de herradura, en las aceras del barrio y en los pasillos de la escuela, dijo. Explica, compartiendo el secreto de sus continuos éxitos. Hay algo en verme a mí misma mejorar que me motiva y me entusiasma. Es así ahora, después de 6 medallas olímpicas y 5 récords mundiales, y así era cuando estaba empezando el instituto, cuando comenzaba a entrenar en las competiciones de velocidad. Sus dos últimas medallas llegaron durante un ataque de asma y una lesión grave y dolorosa en el tendón de la corva. No era un talento natural que seguía en curso, era una mentalidad que decía, aquí estoy. Tema, los talentos naturales no deberían necesitar el esfuerzo. ¿Sabías que durante algún tiempo se extendió la creencia de que si jugaba golf no podías entrenarte físicamente y que si aumentabas tus fuerzas perderías el toque? Hasta que llegó Tiger Woods. Sus regímenes de ejercicio y su hábito de práctica feroz y cómo ganó cada torneo que había que ganar. En algunas culturas, la gente que trataba de ir más allá de su talento natural por medio del entrenamiento era duramente criticada. Uno tenía que aceptar su posición. Esas culturas habrían odiado a Maury Wilson, quien fue un entusiasta jugador de béisbol en los años 50 y 60, que tenía el sueño de llegar a participar en las ligas mayores. Su problema era que su forma de batear no era lo bastante buena, de modo que cuando los Dodgers firmaron con él, lo enviaron de vuelta a las ligas menores. A pesar de ello, anunció orgullosamente a sus amigos, en 2 años voy a estar en Brooklyn jugando con Jackie Robinson. Se equivocó. A pesar de su optimista predicción y su agotadora práctica diaria, languideció en las ligas menores durante 8 años y medio. Al llegar a la marca de los 7 años y medio, el gerente del equipo le hizo una sugerencia de cómo batear y le dijo, estás en un bajón de 7 años y medio, no tienes nada que perder. Poco tiempo después, cuando el torpedero de los Dodgers se rompió un dedo del pie, llamaron a Wills para reemplazarlo. Al fin tenía su oportunidad. Su bateo todavía no era lo bastante bueno. Como no estaba preparado para abandonar, acudió al entrenador de la primera base buscando ayuda. Trabajaron juntos varias horas al día, aparte de la práctica habitual de Wilson. Aún así seguía sin serlo bastante bueno. Hasta el resuelto Wills estaba decidido a dejarlo. Pero el entrenador de la primera base se negó a consentirlo. Ahora que había resuelto el problema más técnico, tenía que trabajar en su mente. Empezó a golpear bien y a robar bases con su gran velocidad. Estudió los lanzamientos de los lanzadores y los receptores contrarios, averiguando el mejor momento de robar una base. Desarrolló arranques repentinos y poderosos deslizamientos eficaces. Su forma de robar bases empezó a distraer a los lanzadores, a eliminar a los receptores y a entusiasmar a los seguidores. Wills llegó a romper el récord de bases robadas de Ty Cobb, un récord imbatido durante 47 años. Esa temporada lo votaron como el jugador más valioso de la Liga Nacional. Tema: coeficiente de inteligencia deportiva. Uno pensaría que en los deportes se debería considerar la relación entre la práctica y la mejora, y entre la mente y el rendimiento, y dejarse de insistir tanto en el talento físico innato. Aún así, es casi como si se negasen a ver. A lo mejor, como indica Malcolm, es porque la gente premia la dotación natural sobre la habilidad conseguida.
Por mucho que nuestra cultura hable del esfuerzo individual y de la superación personal, Malcolm argumenta que en el fondo reverenciamos a los talentos naturales. Nos gusta pensar que nuestros campeones y nuestros ídolos son superhéroes que nacieron diferentes a nosotros. Preferimos no pensar en ellos como gente relativamente corriente que se hizo extraordinaria a sí misma. ¿Por qué no? Para mí es algo mucho más asombroso. Hasta cuando los expertos están deseosos de reconocer el papel de la mente, siguen insistiendo en que todo es innato. Esto me chocó de veras al leer un artículo sobre Marshall Faulk, el gran defensa del equipo de fútbol americano Saint Louis Rams. Pues, después de convertirse en el primer jugador en ganar una combinación de 2.000 metros en 4 temporadas consecutivas, el artículo escrito en la víspera del Super Bowl de 2002 hablaba de la sorprendente habilidad que tiene Falk para saber dónde está cada jugador en el campo, incluso en el torbellino caótico de 22 jugadores corriendo y cayéndose. No solo sabe dónde están, sino también sabe lo que hacen y lo que están a punto de hacer. Según sus compañeros de equipo, no se equivoca nunca. Increíble, ¿cómo lo hace? Tal como Falk lo cuenta, se pasó años y años mirando partidos de fútbol. En el instituto consiguió hasta un trabajo de vendedor en el estadio, trabajo que odiaba para poder ver fútbol profesional. Conforme miraba, siempre se hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos corriendo así en este juego? ¿Por qué atacamos de esta manera? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen aquello? Fundamentalmente esa pregunta, dice Fowl, me sumergió en el fútbol de un modo más profundo. De profesional no dejó nunca de preguntarse por qué y de sumergirse profundamente en los entresijos del juego. Claramente, Hall mismo se ve sus habilidades como producto del estudio y de una curiosidad insaciable. ¿Cómo lo ven los jugadores y los entrenadores? Como un don. Marshall tiene el coeficiente de inteligencia futbolística más alto que cualquiera de los jugadores con quien yo había jugado, dice un veterano compañero de equipo. Otros compañeros describen su habilidad de reconocer alineamientos defensivos a la perfección como el don de un autista prodigio. Asombrado por su despliegue de habilidades, un entrenador dijo, se necesita una inteligencia futbolística innata para hacer todo eso. Tema, carácter. Pero no existen algunos deportistas que verdaderamente parece que han nacido con el don. Sí, y tal como les ocurrió a Billy Ben y a John, a veces es una maldición. Con todos esos elogios por su talento y con lo poco que habían necesitado trabajar o desarrollarse a sí mismos, pueden caer fácilmente en una mentalidad fija. Brooke Jenner, medalla olímpica de oro en el declatón de 1976, dice, si no fuese disléxico, probablemente no habría ganado en los Juegos Olímpicos. Si hubiera sido un mejor lector, todo eso habría llegado fácilmente. Los deportes habrían venido a mí con facilidad y no me habría dado cuenta nunca de que la forma de seguir adelante en la vida es el trabajo duro. Los talentos naturales, llevados por su superioridad, no aprenden cómo trabajar duro ni cómo enfrentarse a los contratiempos. Lo que sigue es un relato de Pedro Martínez, el magnífico lanzador, por entonces de los Boston Red Sox, que se autodestruyó cuando más lo necesitaban. Pero en realidad el relato trata sobre un tema mucho más vasto. Es un relato sobre el carácter. Un grupo de periodistas deportivos del New York Times y del Boston Globe viajaban en un avión de la aerolínea Delta con destino a Boston. En ese avión también iba yo. Se dirigían al tercer partido de la serie eliminatoria de la Liga Nacional 2003 entre el equipo de Nueva York Yankees y el Boston Red Sox.
Hablaban del carácter y todos estaban de acuerdo. Los periodistas de Boston eran un poco más resistentes que los Yankees. Entre otras cosas, recordaban que los Yankees habían hecho por Nueva York entre otras cosas, recordaban lo que los Yankees habían hecho por Nueva York 2 años antes. Era octubre de 2001 y los neoyorquinos acababan de vivir los atentados del 11 de septiembre. Yo estaba allí y todos nos sentíamos desolados. Necesitábamos esperanza. La ciudad necesitaba que los Yankees fueran a por todas, que fueran a por las series mundiales. Pero los Yankees también habían pasado por aquel día y se encontraban heridos y exhaustos. Parecía que no les quedaba nada. No sé de dónde se lo sacaron, pero trabajaron a fondo y liquidaron a un rival tras otro. Con cada victoria nos traían un poco más de vuelta a la vida. Con cada una nos daban un poco más de esperanza para el futuro. Alimentados de nuestra necesidad, llegaron a ser los campeones de la Liga Americana del Este, luego los campeones de la Liga Americana Nacional y después llegaron a series mundiales, donde hicieron una trayectoria valiente y casi lo consiguieron. Todo el mundo odia a los Yankees. Es el equipo contra el que el país es el equipo contra el que va el país entero. Yo también creí aborrecerlos. Yo también crecí aborreciéndolos, perdón. Pero después de eso tenía que quererlos. Eso es lo que los periodistas deportivos querían decir con carácter. Carácter, dijeron los periodistas deportivos. Lo reconocen en cuanto lo ven. Es la habilidad de profundizar para encontrar la fuerza hasta cuando las cosas están en tu contra. Vamos a subrayarlo. Es la habilidad de profundizar para encontrar la fuerza hasta cuando las cosas están en tu contra. El mismísimo día siguiente, Pedro Martínez, el deslumbrante pero superminado lanzador de los Boston, reveló lo que significa carácter al demostrar lo que no lo es. Nadie podría haber deseado más ganar el campeonato de la Liga Americana que los Boston Reds. No habían ganado una serie en los ochentas desde la maldición del Bambino, o sea, desde que el dueño de los Sox, Harry Francis, vendiera a uno de sus jugadores a los Yankees para conseguir dinero para financiar un espectáculo de Broadway. Ya era bastante malo que vendiese al mejor lanzador zurdo del béisbol, pero además lo estaba vendiendo al enemigo. Los Yankees llegaron a dominar el béisbol, ganando lo que parecía una interminable serie mundial. Mientras tanto, los Sox llegaron a 4 series y varias eliminatorias, pero siempre perdieron y siempre lo hicieron de la peor manera posible, tocando la victoria con la punta de los dedos y luego derrumbándose al final. Finalmente, aquí tenía otra oportunidad de luchar contra la maldición y vencer a sus archienemigos. Si ganaban, harían el viaje de la Serie Mundial y los Yankees se quedarían en casa. Pedro Martínez era su esperanza. De hecho, en algún momento anterior de la temporada, él había maldecido a la maldición. Sin embargo, después de lanzar de un modo maravilloso, Martínez fue perdiendo su ventaja y quedándose atrás. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Golpear a un bateador con la pelota, amenazar con lo mismo a otro y derribar a un hombre de 72 años, que era un entrenador. Como escribió un periodista del New York Times, sabíamos que íbamos a tener a Pedro contra Rogers en una tarde memorable, pero nadie esperaba que fuésemos
a ver a Pedro contra García, a Pedro contra Posada o a Pedro contra Simon. Estas son las personas que agredió. Hasta los periodistas de Boston estaban horrorizados. Y ahora, ¿a quién preferirían seguidores del Red Sox? A Rogers Clement, que mantuvo la compostura y se comportó como un profesional el sábado por la noche ganando el partido para su equipo a pesar de su furia evidente, o a Martínez, el nene, tras arruinar la ventaja golpea a un hombre, 10 puntos en la cabeza tuvieron que ponerle y amenaza al receptor de los Yankees, etcétera, etcétera. Ese sábado, Pedro Martínez fue una vergüenza y una deshonra para el béisbol. Se sale con la suya porque es Pedro y la directiva de los Sox se lo permite. ¿Podría Martínez levantarse por una vez y admitir que se equivoca? Al igual que Bill, Kevin, Pedro Martínez no sabía cómo tolerar la frustración, no sabía cómo profundizar y transformar un contratiempo importante en una victoria importante. Y como Vin tampoco podía admitir sus faltas y aprender de ellas. Cómo tuvo un berrinche. Estamos subrayando, estamos en la página 113, muy interesante. Creo que aquí viene la esencia del capítulo. Cómo tuvo un berrinche en lugar de hacer su trabajo. Los Yankees se hicieron con el partido y llegaron a ganar la eliminatoria por una victoria. Los periodistas deportivos del avión estaban de acuerdo en que el carácter lo es todo, pero confesaban que no comprendían de dónde venía, aunque creo que ahora conocemos la idea de que el carácter crece desde la mentalidad. Sabemos que existe una mentalidad en la que la gente se ve enredada en la idea de su propio talento y de lo especial que es. Cuando las cosas van mal, pierde su concentración y su habilidad, poniendo todo lo que quiere, en este caso, todo lo que el equipo y los seguidores deseaban desesperadamente en peligro. Sabemos también que existe una mentalidad que ayuda a afrontar los contratiempos, señalando buenas estrategias y ayuda a actuar en consecuencia. Espera, la historia no ha acabado. Un año después, los Sox y los Yankees volvieron a enfrentarse. Quien ganase 4 de los 7 partidos sería campeón de la Liga Americana y haría el viaje a las grandes ligas. Los Yankees ganaron los 3 primeros partidos y el destino humillante de los Boston parecía sellado de nuevo. Pero ese año los Sox habían puesto bajo aviso a su prima Donas. Había vendido una, habían intentado lo mismo con otra, nadie lo quería y habían enviado el mensaje: esto es un equipo, no un montón de estrellas. 4 partidos más tarde, los Boston eran los campeones de la Liga Americana y luego de la Serie Mundial. Fue la primera vez desde 1904 que los Sox habían vencido a los Yankees en un campeonato, mostrando dos cosas. La primera, que la maldición había terminado, y la segunda, que el carácter se puede aprender. Tema, más sobre el carácter. Vamos a volver al principio, con Peter Sampras y la mentalidad de crecimiento. En 2002, Sampras, que estaba en Wimbledon en busca de su victoria tenista número 13, si ganaba, rompería el récord de Roy Emerson de 12 victorias en torneos importantes. Aunque Sampras se las arregló para llegar al final, no había venido jugando tan bien en el torneo y no era optimista sobre sus oportunidades contra el joven y fuerte Patrick Rafter. Sampras había perdido el primer set y estaba a punto de perder el segundo. Perdía por 4-1 en el desempate. Hasta él mismo dijo: me sentía realmente como si me estuviese apagando. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho Pedro Martínez? ¿Qué hizo Sampras? Como escribió William Robden,
Él buscó entre sus recuerdos una referencia que le sirviera de impulso. Sampras señala, cuando estás sentado en los cambios de campo, piensas en partidos pasados en los que habías perdido el primer set y volviste y ganaste los tres siguientes. Hay tiempo de reflexionar sobre las experiencias pasadas para ser capaz de salir adelante. De repente, Sampras logró cinco tantos seguidos y luego dos más. Había ganado el segundo set y estaba vivo. En palabras de Roden, anoche Sampras exhibió todas las cualidades del héroe. La pérdida en el primer set, la vulnerabilidad cercana a la derrota y luego un regreso y un triunfo final. Jackie Joyner habló consigo misma en medio de un ataque de asma durante su último campeonato mundial. Esta es una de las mujeres más rápidas de las cuales hablamos antes. Estaba en la carrera de 800 metros, la última prueba del heptatlón, cuando sintió que el ataque iba a producirse. Tú solo sigue moviendo los brazos, se instruyó a sí misma. No es tan malo, así que sigue corriendo. Puedes conseguirlo. No vas a tener un ataque muy grave. Tienes aire suficiente. Tienes que ganar esto. Solo corre tanto como puedas los últimos 200 metros, Jackie. Ella se dio instrucciones a sí misma todo el camino hasta la victoria. Debo decir que este es mi mayor triunfo, considerando la competición y los altibajos por los que estaba pasando. Si de verdad lo quería, tenía que darlo todo, explicó. En sus últimos Juegos Olímpicos ocurrió lo temido. Una lesión grave del tendón de la corva la forzó a abandonar el heptatlón. Estaba desolada, ya no era una contendiente en la competición de su especialidad, pero lo sería en el salto de longitud unos cuantos días después. Sus cinco primeros saltos dijeron que no, ni siquiera estaban cerca del nivel de las medallas. Sin embargo, con el sexto, consiguió la medalla de bronce, más valorada que las de oro que tenía. Como ella misma cuenta, la fuerza para dar ese último salto llegó desde los muchos sufrimientos de todos estos años. Reuní todos mis dolores y los convertí en rendimiento poderoso. También Joyner Kersey mostró todas las cualidades del héroe, la pérdida, la vulnerabilidad, cerca de la derrota y después un regreso y un triunfo final. Tema: carácter, corazón, voluntad y la mente de un campeón. Tiene nombres diferentes, pero es lo mismo. Es lo que te hace practicar y lo que te permite profundizar y sacarlo todo cuando más lo necesitas. Recuerda que McEnroe nos contó todas las cosas que fueron mal para hacerle perder cada partido que perdió. Una de las veces hacía frío, otra hacía calor, en otras ocasiones sentía envidia, en otra estaba enfadado y las muchísimas veces que estaba distraído. Pero como nos dice Bill Jenkins, la señal del campeón es la habilidad de vencer cuando las cosas no van bien, cuando no estás jugando correctamente y tus emociones no son las adecuadas. Así es como aprendió lo que significa ser campeón. King estaba en la final de Forest Hill jugando contra Margaret Smith, que se encontraba en la cima de su grandeza. King había jugado contra ella más de una docena de veces y solo le había ganado una. En el primer set, King jugó de fábula, no perdió una sola volea y se puso cómodamente por delante. De repente, el set terminó, Smith había ganado. En el segundo set, King volvió a tener una ventaja dominante y tenía el servicio para ganar el set. Sin embargo, antes de darse cuenta de ello, Smith le había ganado el set y el partido. Al principio, King se quedó perpleja. No había conseguido nunca antes una ventaja tan dominante en un partido tan importante. Entonces tuvo un momento eureka.
súbitamente comprendió lo que necesitaba. Cuando el partido depende de ello, de repente el campeón se vuelve 3 veces más fuerte. Jackie Journey también tuvo un momento eureka. Tenía 15 años y competía en el heptatlón de los Juegos Olímpicos Junior de la AAU. Todo dependía de la última competición, la carrera de 800 metros que temía. Estaba exhausta y competía contra una corredora de fondo experta cuyos tiempos nunca habían podido igualarse. Esta vez lo hizo. Me sentí como si estuviese drogada. Había demostrado que podía ganar si lo deseaba con la fuerza suficiente. Esa victoria me mostró que no solo podía competir contra las mejores deportistas del país, sino que podía llevarme a mí misma la victoria a fuerza de voluntad. A Mia Hamm, a la que frecuentemente se le considera la mejor jugadora de fútbol europeo del mundo, siempre le preguntan, Mia, ¿qué es lo más importante para una jugadora de fútbol? ¿Qué es lo que debe de tener? Responde sin dudarlo, resistencia mental. Y no habla de ningún rasgo innato. Cuando frente a ti tienes a 11 jugadores que te quieren llevar por delante, cuando estás cansado o lesionado, cuando los árbitros están en tu contra, no puedes consentir que a tu concentración le afecte nada de eso. ¿Cómo lo consigues? Tienes que aprender a hacerlo. Ham dijo, ese es uno de los aspectos más importantes del fútbol y con el que más lucho en cada entrenamiento y en cada partido. A propósito, ¿se creía Han que era la mejor jugadora del mundo? No. Y gracias a eso dijo, es posible que llegue a serlo algún día. En los deportes siempre existen situaciones del tipo ahora o nunca, momentos por los que un jugador debe pasar o todo se va al garete. Jack Nicklaus, el famoso golfista, estuvo en esas situaciones muchas veces durante su larga carrera profesional en el circuito PGA. Cuando el torneo dependía de que diera un golpe decisivo, si tuvieses que adivinarlo, ¿cuántos de esos golpes cree que falló? La respuesta es uno. Esa es la mentalidad de ser un campeón. Así es como gana partidos alguien que no tiene talento como sus adversarios. El legendario entrenador de baloncesto John Wooden cuenta una de mis anécdotas favoritas. En cierta ocasión, cuando Wooden era todavía un entrenador de equipos de instituto, un jugador se disgustó porque no lo había incluido en los partidos importantes. Eddie Pawlewski. El jugador mencionado suplicó a Wooden que le diera una oportunidad y este transigió. Vale, Eddie, te doy una oportunidad. Empezaremos contra el Instituto Fort Wayne mañana por la tarde. Wooden nos dice, de repente me quedé preguntándome de dónde me habían salido esas palabras. Había tres equipos empatados en una lucha por el número 1 de Indiana. Uno de ellos era el suyo, el otro era el Fort Wayne Central, el rival del partido del día siguiente. La noche siguiente, Wooden empezó con Eddie. Creía que el muchacho duraría 1 o 2 minutos como mucho, especialmente porque delante tenía a un jugador con fama de ser el más duro del estado. Wooden nos cuenta, Eddie lo destrozó prácticamente. El total de puntos fue el más bajo de su carrera, del equipo contrario. Eddie anotó 12 puntos y nuestro equipo exhibió el mejor juego de toda la temporada. Pero además de la puntuación que consiguió, su defensa, sus rebotes y su juego fueron excelentes. Eddie no volvió a estar en el banquillo nunca más y fue nombrado el jugador más valioso de los 2 años siguientes. Todas estas personas tenían carácter. Ninguna de ellas creyó que fuese alguien especial nacido con el derecho a ganar. Eran personas que trabajaban mucho, que aprendieron a mantener su concentración bajo presión y que dieron de sí más allá de sus habilidades ordinarias cuando tuvieron que hacerlo. Tema, permanecer en la cumbre. El carácter es
lo que hace que llegues a la cumbre y permanezcas en ella. Lo repito, el carácter es lo que hace que llegues a la cumbre y permanezcas en ella. Muchos han llegado a lo más alto, pero no se han mantenido allí porque han tenido toda clase de lesiones y de problemas personales. Sí, pero lo mismo les ocurre a muchos otros campeones. A Ben Hogan lo atropelló un autobús y se quedó destrozado físicamente, pero volvió a la cima. El entrenador John Wooden observa, creo que la habilidad puede llevarte a la cumbre, pero necesitas carácter para mantenerte allí. Es muy fácil empezar a crecer, pero empezar a crecer, estoy subrayando, que uno puede ponerse en marcha automáticamente sin la preparación adecuada. Ahora, se necesita un carácter verdadero para seguir trabajando tanto como antes o incluso más cuando ya has llegado a la cima. Cuando leas que un deportista o un equipo gana una y otra vez, recuerda de ti mismo, más que habilidad, lo que tiene es carácter. Echemos un vistazo más profundo al significado de carácter y a cómo lo crea la mentalidad de crecimiento. Stuart Weigel identificó la mentalidad que los adolescentes y los adultos jóvenes aplican en lo que respecta a la habilidad deportiva. Los que tenían mentalidad fija creían que uno tiene que tener cierta habilidad para los deportes y no pueden hacer mucho para cambiar ese nivel realmente. Para ser bueno en los deportes debes tener un talento natural. Por el contrario, los que tienen mentalidad de crecimiento estaban de acuerdo en que la habilidad deportiva siempre se mejora si trabajas duro. También, para tener éxito en los deportes, tienes que aprender técnicas y habilidades y entrenarlos asiduamente. Los de mentalidad de crecimiento son los que muestran más carácter o más sangre. Es la mentalidad de los campeones. ¿Qué te quiero decir? Vamos a estudiar los descubrimientos de los investigadores en el ámbito del deporte y lo veremos. Tema, ¿qué es el éxito? Descubrimiento número uno. Los que tienen mentalidad de crecimiento encuentran el éxito en hacer lo mejor posible, en aprender y mejorar. Eso es exactamente lo mismo que vemos en los campeones. ¿Qué es el fracaso? Descubrimiento número 2. A los que tienen mentalidad de crecimiento, los contratiempos les parecen inspiradores y muy instructivos. Son un toque de atención. Una sola vez intentó Michael Jordan avanzar sin esfuerzo. Ocurrió el año que volvió a los Bulls. Tras su periodo como beisbolista y aprendió la lección. Los Bulls fueron eliminados en la liguilla clasificatoria. Jordan manifestó, uno no puede dejarlo y creer que a este juego se pueda volver y dominarlo. A partir de ahora estaré preparado físicamente y mentalmente. Hacerse cargo del éxito. Descubrimiento número 3. La gente con mentalidad de crecimiento en los deportes, como ocurre con la química del curso preparatorio de medicina, se hace cargo del proceso que lleva al éxito y que lo mantiene. ¿Cómo es que el talento de Michael Jordan no parecía que fuera decayendo con la edad? Había perdido cierta resistencia física y agilidad con los años, pero para compensarlo trabajó incluso más en los ejercicios y en sus movimientos, como el lanzamiento con tirabuzón en el aire y su famoso salto menguante. Llegó a la liga como un experto en mates y salió de ella como el jugador más completo que jamás honró el deporte. ¿Qué significa ser una estrella? ¿Tiene una estrella menos responsabilidad ante su equipo que el resto de los jugadores? ¿Consiste su papel simplemente en ser estupendo y ganar partidos o tiene la estrella más responsabilidades que los demás? ¿Qué piensa Michael Jordan de esto?
En nuestra sociedad es difícil conformarse con desempeñar un papel en lugar de intentar ser una superestrella, opina. Una superestrella con talento puede ganar partidos, pero es el juego de equipo lo que gana campeonatos. Famosa frase de Michael Jordan. En la mentalidad fija, los deportistas siempre quieren validar su talento. Esto supone que tienen que actuar como superestrellas, no como simples miembros del equipo. Pero al igual que ocurrió con Pedro Martínez, esta mentalidad es contraproducente a la hora de conseguir las importantes victorias que tanto ansían. Todo deporte es deporte en equipo. Ya sabes que prácticamente todos los deportes son, en cierto sentido, de equipo. Nadie hace nada solo. Hasta los deportes individuales como el tenis o el golf, los grandes deportistas cuentan con un equipo, entrenadores, caddies, representantes, guías. Eso me afectó de veras cuando leí algo acerca de Diana Nayar, la mujer que ostenta el récord mundial de natación en aguas abiertas. ¿Qué deporte podría ser más solitario que la natación? Bueno, si es posible que necesites que detrás de ti haya una pequeña barca de remo siguiéndote y asegurándose de que estás bien. Cuando Nayar puso a punto su plan, el récord mundial de natación en aguas abiertas, tanto para hombres como para mujeres, era de 100 kilómetros. Ella quería nadar 160. Tras muchos meses de duro entrenamiento, estaba lista, pero con ella un equipo de guías para medir los vientos, las corrientes y controlar los posibles obstáculos. Submarinistas en busca de tiburones, expertos de la NASA para asesoramiento sobre nutrición y resistencia, ya que Naya consumía 1100 calorías por hora y llegó a perder 13 kilos en esa prueba. Y entrenadores que la ayudaron hablándole durante los escalofríos incontrolables, las náuseas, las alucinaciones y la desesperación. Su nuevo récord fue 160 kilómetros. Su nombre es el que figura en el libro de los récords, pero hicieron falta otras 51 personas para conseguirlo. Escuchar a las mentalidades. Las mentalidades de las jóvenes promesas del deporte tienen mucho que decirnos. Escuchémoslas. Y ahí, bueno, nos va dando varios ejemplos el libro. Al final, la conclusión en todo esto es que nosotros tenemos que cultivar nuestra mentalidad, no quedarnos solo confiados en aquellos talentos que tenemos y como alguien del equipo en el estudio del libro analizaba lo de los talentos recibidos. Recibimos talentos en forma de competencias, habilidades, pero tenemos que multiplicarlos, afilando el hacha, puliendo, fortaleciendo y quizás cuando hemos llegado a un puesto, a un buen proyecto, a una buena ejecución, esforzarnos un poco más, extendernos más, dar más de nosotros para lograr mejores resultados. Una mentalidad de crecimiento no se queda estancada, no se conforma, cree que puede hacer mucho más.